Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Eliana, este es mi canal Estado Lector y aquí hablo de libros. El día de hoy quiero hablar de los libros que leí en el mes de febrero. Hice un TBR, pero sinceramente no alcancé a completarlo todo. Aún así, las lecturas que hice fueron muy apegadas a esa lista que hice en enero y eso me hace muy feliz, así que empecemos. El primer libro que leí fue La chica salvaje de Delia Owens. Este libro me gustó muchísimo y nos va a llevar a 1959 más o menos, cuando Kaya es abandonada por su mamá. Kaya es la protagonista de nuestra historia, una niña que se tiene que someter a las inclemencias de las marismas y a vivir prácticamente sola. Primero la abandona su mamá, después sus hermanos y al último su padre alcohólico y abusivo. En sí, la vida de Kaya es supremamente dura y vamos a conocer dos tiempos. La primera, cuando es niña y cómo crece y logra sobrevivir a este lugar. Y dos, en 1969 más o menos, cuando descubren el cuerpo de un hombre por ahí cerca donde ella vive. Y como ella es la chica salvaje, la niña que se crió sola, vamos a ver cómo la culpan a ella y tendremos que descubrir si ella realmente es la asesina o no. Muy buena, le voy a hacer una reseña muy pronto, más extensa, porque este libro se puede hablar de muchísimas cosas, pero en sí también vi muchas descripciones de la naturaleza que disfruté. También hay clasismo, racismo y hay una crítica social sobre el desprecio a las personas que no están con los beneficios que muchas otras personas tienen. En este caso, Kaya sufre muchísimo desprecio por la sociedad, lo cual me parece muy triste. Se lo recomiendo sin duda, es excelente. El siguiente libro es Todos quieren a Daisy Jones de Taylor Jenkins Reid. Otro libro que le tengo que hacer reseña. Y le puse 4 de 5 estrellas. ¿Por qué? Porque no me agradó mucho la protagonista de la historia. En sí, esta historia está narrada de una manera muy especial y es a través como de testimonios. Así que vamos a conocer, digamos, Billy, después Graham, y vamos a ir conociendo como si estuviéramos viendo un documental. Y eso me gustó bastante, aunque al principio me chocó, porque yo decía, aquí cómo voy a entender qué es lo que están pensando los protagonistas y cómo me voy a poner en el lugar de ellos, que es algo que a mí me gusta mucho de los libros. Vamos a conocer a Daisy Jones, que es una joven que nació con mucho dinero, pero sus padres prácticamente nunca le prestaron atención, así que ella prácticamente es un alma libre y termina haciendo una audición para The Seeds, que es otra banda de rock, y forman un grupo y crean un disco. Lo que me gustó de este libro es que en cierto grado la escritora hace que sintamos que esta historia es real. O sea, llegó un momento en que yo dije, tengo que averiguar si esto está basado en algunas bandas que fueron reales, y sí, efectivamente. Y esa es la habilidad que tiene la escritora, que tú te crees el cuento de que estos personajes realmente existieron, lo cual aplaudo y que me encanta. Muy recomendado, sí, lo recomiendo, pero su personaje principal se me hizo un personaje extremadamente caprichoso y que era lo que ella quisiera, y esas personas así como que no me agradan mucho. En fin, me pareció muy chévere el libro y voy a ver la serie a ver qué tal, a ver si les hago un video libro serie, que es una idea que tengo así como loca, pero pues se lo recomiendo. El siguiente libro es Aleación de Ley de Brandon Sanderson. Este es el inicio de la segunda era y no es tan épico como la primera era. Yo sabía que yo me iba a enfrentar a una historia totalmente diferente. Siento que estos libros son introductorios a algo más épico en un futuro y me gustó, me hizo feliz esta historia, pero evidentemente hay un cambio brusco entre eras y pues encontrar tecnología y encontrar cosas nuevas sobre la magia que hay en este mundo me sorprendieron bastante, y me tocó leer un poco más despacio las descripciones de las nuevas personas que tienen poderes diferentes. Me encantó y sobre todo me gustaron muchísimo sus personajes, me hicieron reír bastante, y el misterio que hay acá y el plot twist que aparece al final del libro, que me hace que siga con el segundo, me dejaron como necesito respuestas y las necesito ya.
Sé que estos libros son muy introductorios porque nos va a llevar a otra era que yo me imagino va a ser mucho más épica, así que solo quiero pasar un buen momento con ellos, porque yo sé que la historia de Bean y de Kelsier de la primera era no va a ser muy difícil de superar. Así, eso es lo que voy a decir respecto a este libro. Y esperen que les voy a hacer reseña de todos los libros de Brandon Sanderson, lo prometo. Yo les dije que iba a leer El misterio de Salem Lot porque estaba viendo la serie de Chapelwaite, una serie que me gustó muchísimo y que me impresionó. Pero descubrí que no está inspirada en el libro de Salem Lot, sino en un relato que aparece en El umbral de la noche, que se llama Los misterios del gusano. Esta historia no tiene como más de 60 páginas, realmente es muy cortico. Es muy cortico. Y también me gustó muchísimo porque yo sentía como que estuviera leyendo un relato de Bram Stoker o de esa época. La historia nos va a llevar a conocer al señor Bones, que va a llegar a una mansión porque se la heredó su primo. Y él es el único heredero, pero aquí vamos a ver que algo ocurre en esa mansión, algo bastante tenebroso, y efectivamente sentí muchas cosas de Bram Stoker, pero también sentí mucha cosa lovecraftiana en este relato y me gustó muchísimo. Evidentemente, las diferencias entre la serie y este relato son muy visibles, pero sí está ahí la esencia de este relato en esa serie y me encantó. El señor Bones también me pareció un personaje muy interesante. Obviamente tiene menos personajes, pero la hostilidad del pueblo que está en Chapelwaite también está en ese relato, y el Salem Lot como tal también está allí. Obviamente al final aparece una criatura al final del relato que no aparece en la serie, pero en lo personal me gustó muchísimo. Así que si ustedes quieren que hable de las dos, el relato y la serie, con mucho gusto lo haré, me lo dejan en los comentarios. También leí La Nena, que es la tercera parte de la serie de libros de la detective Elena Blanco, y me pareció un libro bastante escalofriante. Yo digo que este libro es mucho más terrorífico que los dos anteriores, porque vamos a ver cómo secuestran a Cheska, que es una integrante de la BAT, que es donde trabajaba Elena Blanco. En este momento ella ya no trabaja allí, y vamos a descubrir muchísimos secretos de este personaje en particular. Este libro me pareció escalofriante por todo lo que vivió Cheska, y es en serio que tiene tintes del terror. Yo siempre he dicho que los libros que más miedo me dan son aquellos que tienen personajes que yo siento que pueden ser reales. Por eso Misery de Stephen King me pareció escalofriante, porque podemos encontrarnos a una Annie Wickets. En este caso podremos encontrarnos a este secuestrador que es un asesino serial y está haciéndole cosas espeluznantes a la pobre de Cheska. Me pareció muy interesante cómo las cosas que yo no le veía sentido al segundo libro se las vi en este tercero, y parece que estos señores de Carmen Mola están diseñando estos libros para que sean mucho más largos y que nos van a traer muchísimas cosas de Elena Blanco. Y me gustó muchísimo esta historia, me mantuvo enganchada, me pareció horroroso, escalofriante, espeluznante, mejor dicho. Prepárense y preparen su estómago para estas situaciones, porque realmente dejan mucho que pensar. Voy a hacerle reseña muy pronto también. Y también leí El buen padre, les dejaré acá la imagen. Y no sé, tengo sentimientos encontrados con este audiolibro. También es un thriller español que nos va a contar la historia de un padre de familia que decide secuestrar a los que tuvieron que ver en el caso de su hijo, porque supuestamente él había matado a su esposa. Esta parte me parece interesante porque él dice: si no descubren quién es realmente el asesino de la esposa de mi hijo, ellos van a morir, y tienen un plazo de tiempo muy reducido para ello. La inspectora de este libro me pareció muy interesante porque ella sufre de esa manía de las cosas limpias, tiene un trastorno obsesivo compulsivo con el aseo y la limpieza, y me llamó mucho la atención porque pues ella tiene que enfrentarse a cosas realmente repugnantes en su trabajo, y vamos a ver cómo ella va a empezar a investigar qué pasó, pero también vamos a encontrar las historias de las personas secuestradas, lo cual me pareció excelente. ¿Qué tiene este libro que no me gustó tanto? Y es que tiene el cliché del narcotraficante colombiano y el cliché del mafioso italiano. No son tan importantes en la historia, en la trama,
realmente, pero según me contaron, el escritor tiene la costumbre de meter a este tipo de personajes en los thrillers y sinceramente yo evito los thrillers de mi país por eso, porque no me interesa leer acerca de narcotráfico ni de la violencia que enfrentamos en nuestro país, mucho menos quiero escucharlo de un thriller español. Aún así me pareció que la historia está muy bien escrita, te engancha, te mantiene en vilo, tiene escenas muy subidas de tono también. Y pues ya que ustedes conocen estos clichés que para nosotros los colombianos puede ser un tanto molesto, ténganlo en cuenta. En sí la historia me gustó y tiene cositas que valen muchísimo la pena y se me hace que es esos thrillers que tú te los lees en un momentico. No sé si leer los siguientes porque pues ya estoy con la predisposición de encontrar esos tópicos que no me gustan, así que si ustedes ya lo leyeron, la continuación, que creo que son las niñas, por favor háganmelo saber si no tienen esos personajes que ya me tienen aburrida, a ver si les doy una oportunidad. Y ya, eso es todo. Creo que esos son todos los libros que leí durante el mes de febrero. 2 audiolibros y 3 libros y un relato, básicamente. Así que espero que tengan unas excelentes lecturas en marzo. Adiós.